Bueno, mi nombre es Carlos Barrera, hago parte del área de soporte técnico de Forza. Forza es una empresa colombiana que fabrica encofrados, moldajes para la construcción. Para mí es un gusto, un placer, un orgullo estar aquí en Ospormoigón y hacer parte también de la Feria Edifica. Aquí en Chile estamos representados por la empresa Soinsa, que es una empresa muy reconocida en alquiler de equipos, y estamos trabajando de la mano aquí en Chile para promover nuestros productos, nuestros encofrados, nuestros moldajes y hacer que el constructor chileno logre de una u otra forma industrializar sus proyectos de construcción. Entonces, Forza lleva alrededor de 22 años, somos líderes en el mercado de los sistemas industrializados de construcción. Somos muy fuertes en el Caribe, en Centroamérica, Suramérica, estamos penetrando ya en África y tenemos pues una gran experiencia en la fabricación de moldajes. En primer lugar, la idea de trabajar con un encofrado, con un moldaje, es lograr que nuestros proyectos se puedan ejecutar en serie. Aquí vemos un proyecto donde se están construyendo edificaciones de 5 pisos con 8 apartamentos por piso. Son apartamentos de aproximadamente 60 metros cuadrados de área construida. Y vemos cómo los van ejecutando con encofrados, de pronto aquí no se ve, es un encofrado que hace 2 apartamentos por día y tienen 3 encofrados, con los cuales se logra el vaciado de 6 apartamentos por día. Obviamente estos encofrados, estos moldajes son de nuestra marca y tienen una cantidad de características que obviamente los hace manoportables, los hace versátiles y logran que nuestros proyectos sean más rentables, sean más dinámicos, se logren controlar desde el punto de vista de estandarizar los volúmenes de los materiales, los tiempos muertos. Esos tiempos muertos son más difíciles de controlar, el control de la mano de obra, y es por medio de estos moldajes que logramos hacer de nuestros proyectos de construcción una especie de línea de producción continua, que obviamente nos va a generar mejores márgenes, mejor rentabilidad, mejores acabados, mejores resultados, que a la hora del té van a ser un gana-gana para todos, no solo para nosotros como constructores, sino para la gente que va a vivir allá, que de pronto va a alcanzar a tener un poquito más de área construida, ¿cierto? Y va a lograr satisfacer de pronto la necesidad de ese cliente final, que es la persona que va a vivir en cada uno de estos proyectos. Para lograr esto, importante recalcar que cada uno de estos moldajes tiene sus características y que son características que hemos ganado a lo largo del tiempo. Forza arrancó por allá en el año 97 a fabricar sus primeros moldajes y a lo largo del tiempo hemos venido también trayendo de todas esas experiencias que hemos tenido en obra, pues las mejoras que nos hacen más versátiles, más durables, más confiables, porque una de las condiciones de un buen moldaje es que este molde deje estructuras, ojalá lo mejor posible, casi perfectas, alineadas, aplomadas, niveladas, que ojalá nos eviten etapas y reprocesos que, como lo estamos hablando, hay veces son más difíciles de controlar, ¿no? Reprocesos que se vuelven costos adicionales que no han sido presupuestados, reprocesos que nos generan incertidumbre. Con este tipo de moldajes logramos estructuras en concreto con mejores características y logramos llegar a esas etapas sin tener tanto reproceso. ¿Qué tienen de característicos nuestros moldes? Lo primero, que permiten ser manipuladas manoportablemente. Entonces, de una u otra forma estamos generando empleo, estamos haciendo que la gente de las zonas, al ser encofrados intuitivos, pues también se involucren en la construcción, y lo hemos hecho en varios proyectos, en Panamá, en Colón, Panamá, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, obviamente, donde la misma gente de la zona aprende a manejar estos moldajes y se mete un poco en la construcción y obviamente le saca ese provecho también, ¿no? Logra hacer una labor digna, ¿no? Son equipos manoportables que deben ser muy intuitivos, así son los nuestros.
Permiten construir una vivienda al día, obviamente trabajando con los concretos adecuados que permitan desencofrar a las 12, 18 horas, ¿no? Desencofrar más no desapuntalar, ¿no? Y hablamos de desapuntalar porque nuestros equipos vienen con unos accesorios que permiten tener las estructuras apuntaladas. Pero son concretos que sí tienen un fraguado inicial rápido, entonces el concreto consolida rápidamente y permite obviamente ser desencofrado rápidamente. Permite construir una vivienda al día, y esto hace que considerablemente se bajen los costos administrativos, los costos indirectos de obra. Son equipos que el nivel de acabado es muy bueno. La superficie de los muros debe quedar homogénea, debe quedar lo más pareja posible. Obviamente son equipos que deben ser curados, aplicarles desmoldante para que el desencofre sea rápido y las superficies queden muy bien homogéneas. También tenemos las características de que podemos hacer equipos que dejen texturas tipo brick, tipo mampostería, texturas, líneas horizontales, líneas verticales, aquí lo vemos, esto es en Cartagena, Colombia, una edificación que tiene unas líneas, logramos marcar las losas de entrepiso, logramos hacer grandes detalles arquitectónicos, y son equipos que en realidad deben estar entre el 80 y 70% de la adaptabilidad. ¿Con eso qué buscamos? Que a la hora de que un constructor adquiere un equipo de estos, pueda pensar no solamente en un proyecto, sino en diferentes proyectos, reutilizándolos, obviamente, ¿no? Por eso nosotros manejamos gran cantidad de paneles que llamamos piezas estándar, tanto de losa como de muro, que se pueden obviamente adaptar a cualquier diseño arquitectónico. Y con equipos como estos hemos hecho viviendas, obviamente, edificaciones de mediana y alta altura, por decirlo así, bodegas, penitenciarías. En penitenciarías hemos estado en 6 proyectos a lo largo de Sudamérica, Guayaquil, Uruguay. Y lo de las penitenciarías es bien importante porque logramos que los camastros queden encofrados y obviamente quedan ya todo lo que son los camastros, algunos escritorios, en lo que ya es estructura en concreto. Hoteles también. Aquí vemos algunos detalles. Es una edificación de mediana altura, este es en Guayaquil, y esto se ha logrado hacer con encofrados manoportables Forza, con equipos de moldajes Forza. Son equipos que aunque podríamos decir que no son diseñados para ser maltratados, son los que más aguantan. Nuestros equipos Forza son los equipos que más aguantan como tal. Un equipo no está diseñado para que lo tiren de un 5.º piso y resista. Sin embargo, nuestros equipos tienen gran cantidad de características que lo hacen resistente, durable. Y son equipos que por contrato nosotros decimos que pueden estar alrededor de los 1.200 usos. Sin embargo, yo he visto equipos con 2.500 usos que todavía logran darle forma al concreto. Y también he visto equipos con 200 usos que los han dejado caer, que los maltratan y obviamente pues no van a tener la misma durabilidad ni van a entregar los mismos resultados, ¿no? Se logra moldear la estructura de acuerdo obviamente a las características que quiera el calculista, entonces se pueden cambiar de espesores, se pueden dejar premoldeadas, por decirlo así, columnas, ¿sí? Se puede lograr también gran cantidad de detalles arquitectónicos, en esto somos líderes, nuestra experiencia ha hecho que hagamos piezas en nuestra planta de producción que es en Cali, Colombia, que son prácticamente artesanías, para lograr obviamente rebordes, losas inclinadas, columnas, arcos, cúpulas. Este proyecto lo visité en el 2011, es en Guatemala, era una casa de 240 metros cuadrados, 120 metros cuadrados en el piso inferior, 120 en el piso superior y tenían 2 moldajes. Iban haciendo la línea del primer piso, atrás iba la línea del segundo piso y manejaba cubierta inclinada en aluminio. Y la llenaban con un concreto, obviamente ese concreto para llenar la cubierta no es tan fluido, porque si es muy fluido se rebosa, más bien duro, pero lograban hacerlo así y tenía las características que estaba lleno de detalles arquitectónicos. Esto se logra hacer con moldajes de nuestra especie. Tenemos una gran experiencia y una gran capacidad para hacer el detalle arquitectónico que al arquitecto se le ocurra. Y eso lo podemos hacer y podemos hacer las piezas especiales para darle la forma al concreto de esa manera. Cuando hablamos ya de los paneles como tal, hay que empezar a hablar del material.
Forza fabrica paneles de aluminio, que son su gama plus, su gama más alta. Aluminio porque es un material que es muy resistente, muy durable y adicionalmente es liviano, ¿no? Sin embargo, tenemos equipos y formaletas plásticas, tenemos formaletas de acero, marco en acero, cara de contacto en un plywood. Vivimos innovando, hemos probado con formaletas de magnesio, ahorita estamos probando también con otro tipo de materiales, siempre buscando que el armador esté más cómodo, que la formaleta sea más liviana, que el moldaje sea más confiable, que sea más adaptable, que aplique más a la necesidad que tiene el constructor, y en eso nos hemos caracterizado. Nosotros tenemos como emblema el no podernos quedar quietos y seguir avanzando y seguir desarrollándonos, porque sabemos que hay muchas empresas. Cuando Forza inició habían 3 empresas, 4 empresas de encofrados de este tipo en el mundo, ahorita ya hay 20 o más, y sabemos que si no nos aceleramos o si nos desaceleramos y nos quedamos quietos en este tema de la innovación, pues nos pueden empezar a copiar. Esto es un panel que es fácil de tener en cuenta, entonces nos vemos obligados siempre a estar desarrollándonos. Y cuando hablamos del panel, ya hablamos del material, tenemos también que hablar de la estructura. Un panel como tal, una pieza de Lego, lo llamo yo, está conformado por unos perfiles laterales, unos verticales, unos horizontales, unos refuerzos. Nuestros equipos tienen refuerzos tanto horizontales como verticales, tienen triángulos de refuerzo en cada uno de los vértices y las esquinas para que el panel no pierda su geometría, que es muy importante. Vienen también con una gran cantidad de accesorios y detalles. Este es un panel Forzalum. Acuérdense de lo que le estoy diciendo, un Forzalum que antes tenía 8 pasos de corbata, 8 accesorios de sujeción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7 y aquí 8. Y por medio de esas perforaciones se ensamblaba panel a panel, ¿sí? También hay que tener en cuenta el peso y las medidas, que va de acuerdo también al material que manejemos y al tamaño sobre todo del panel, ¿no? Entonces la idea es que sea mano portable, que nos indica que un panel de estos tiene que estar máximo alrededor de los 30 kilos para que pueda ser mano portable, máximo. Hay algunos países, creo que en Chile la normativa es menor, entonces tenemos que jugar con tamaños más pequeños, ¿no? De 50, de 40, ¿no? Eso ya depende. Sin embargo, Forza le fabrica al constructor el traje a la medida, como él lo quiera. Hay clientes, por ejemplo, en Jamaica, que piden que los paneles sean de 90 y obviamente consiguen unos armadores gigantes para que los muevan, pero Forza se los fabrica como el cliente lo pida. La modulación, ya se los decía, importante que estos paneles o que el equipo de encofrado o que el equipo como un todo de moldaje tenga la mayor cantidad de piezas estándar para así pasar a otro proyecto y reutilizar esas piezas, ¿no? Y que obviamente solo se compren o se adquieran los cierres para esa nueva tipología arquitectónica. Y hablando de esto y de que tenemos que seguir en constante desarrollo y en constante evolución, y ya que les mostré que nuestro panel Forzalum tenía 8 accesorios, nosotros desarrollamos un nuevo panel que se llama Forza Plus, más innovador, más productivo, más eficiente, más ahorros, más liviano, más versátil, tiene manijas ya pensando en la manoportabilidad. ¿Y qué tiene en común o qué tiene como tal? Él solo maneja 2 pasos de corbata. Este paso de corbata que vemos aquí es un paso de corbata que sirve para posicionarlo, para posicionar los paneles entre sí. Si no, es muy difícil alinearnos. Entonces, con este pasador, pin flecha, posicionamos el panel y con este es 2, ponemos las corbatas que son las que van a garantizar los espesores del muro. Entonces, cambiamos de este panel a este nuevo panel. Es el mejor panel que existe en este momento. Lo tenemos aquí para que más tarde o mañana lo puedan pasar a visitar. Y mire las ventajas que tiene esto en obra. Antes teníamos 8 pases de corbata, más perforaciones a rellenar con mortero de reparación, más piezas vulnerables a pérdida, más accesorios a operar, más lento el montaje. Ahora solo tenemos 2. 3 años llevamos, 3, 4 años con este equipo. Y ha sido un equipo que ha logrado muy buenos resultados. Menos corbatas, menos rezanes,
más productivo, menos pérdidas. Aquí vemos, antes veníamos y resanábamos 8 pasos de corbata, ahora resanamos solo 2. Está dando mejores resultados, eso es eficiencia, eso es eliminar un poco la cantidad de labor posterior y va a ser muy benéfico para el constructor, ¿no? Y en cuanto a operación, un equipo de 60 metros cuadrados. Un rendimiento medio de un equipo Forza Alum era 1 metro cuadrado de área construida hora hombre. ¿Qué significa? Que este apartamento de 60 metros cuadrados, que lo armábamos en 6 horas, necesitábamos 10 personas. Ahora estamos con rendimientos de 1,25 por el simple hecho de cambiar de 8 a 2 corbatas. Entonces, 60 dividido 6 dividido 1,25 lo trabajamos con 8 personas. Eso es ahorro para el constructor. Eso es benéfico para el constructor. Y está comprobado y nos sirve mucho. Y hablando de esto también, entonces, países como Chile, como Brasil, que exigen mucho en cuanto a la seguridad para trabajo en alturas, nos obligó a desarrollar un sistema que permita que el armador en las fachadas, aquí vemos un equipo dúplex, un equipo que hace 2 apartamentos, este armador se sienta seguro porque es una operación manual, una operación que él va a tener que trabajar y caminar por estos lados. Y tiene que hacerlo bien, él tiene que lograr que el panel se instale totalmente limpio, que ese panel quede bien localizado, según unos trazos que deben estar coherentes con la topografía, que ese panel quede aplomado, que ese panel quede alineado. Entonces, países como el de ustedes nos obligó a trabajar con estos sistemas, donde tenemos las pasarelas, las plataformas, los guardacuerpos, y buscó que también desarrolláramos de que esto fuera lo más modular posible y lo más estándar posible. ¿Por qué? Porque este es un proyecto con una tipología. El proyecto que iniciamos dentro de 5 años va a tener una tipología distinta y vamos a tener que usar este mismo sistema y ojalá sea lo más adaptable posible. Entonces logramos que sea lo más adaptable posible, que maneje prácticamente una sola medida en cuanto a plataformas y guardacuerpos y logramos brindarle la seguridad a ese trabajador que tanto lo necesita, pues para que obviamente lo haga mejor y llegue completo a su casa. Y adicionalmente a eso, ya hemos hablado de 2 evoluciones, ¿no? Pasamos de 8 corbatas a 2, desarrollamos un sistema de seguridad y de pronto algún cliente nos pidió, tenía ya torregrúas adquiridas y ese cliente estaba trabajando en 30 pisos de altura y dijo, yo necesito utilizar mis torregrúas y necesito que la gente que está en fachada esté menos expuesta al riesgo. Y ya hablamos de trepantes, de andamios trepantes y de encofrados en fachada GAN. Entonces, externamente subimos el andamio ya preensamblado, lo tenemos acá también, lo podemos ver, y manejamos las fachadas como un solo panel preensamblado entre sí, y eso también hizo o hace que los rendimientos mejoren. Generalmente los armadores de ese apartamento de 60 metros cuadrados, los que van en fachada son el 10%, 4 personas, más 2 que manejaban los andamios 6. Ahorita se baja solo a 2 que manejan los andamios. Entonces, de armar un equipo con 12 personas, pasamos a armar un equipo con 8 personas. Nos desarrollamos y utilizamos obviamente las torregrúas que algunos clientes los tenían. Internamente, si es mano portable, la gente está segura, la gente cierra los moldes, la gente controla. Externamente le apostamos a eso y está dando muy buen resultado. Disminuye el riesgo de caídas y mejora la productividad. Estos equipos obviamente vienen con su sistema andamio trepante. Ellos se anclan a unos anclajes, valga la redundancia, que se dejan sobre el muro y ahí se apoya. Y sobre estos equipos viene el muro ensamblado entre sí, que se llama GAN. Aquí ya van, en los puntos donde van corbatas, que solo son 2, van obviamente con pasadores y cuñas, y en los puntos donde no van corbata, viene atornillado para que el panel pueda ser izado sin tener mayor problema. Vemos que se alinea con un doble channel, vemos que viene con sus accesorios para aplumarlo, para nivelarlo, para llevarlo hasta la cara, la cara posterior, y eso lo hace de una u otra forma manoportable. Él se monta con torregrúa, pero se cuadra manualmente. Entonces,
por ese motivo no vamos a perder nuestra esencia, que es la manoportabilidad, ¿no? Aquí vemos un andamio, tenemos, esta mañana izamos uno y lo colgamos en un muro, y este andamio que ya viene con guardacuerpos de 1,80, aquí la persona prácticamente está encerrada, aquí no va a haber riesgo de caídas, se va a sentir mucho más segura, ¿no? Él se mueve de acuerdo a la tipología de la edificación y va montándose consecutivamente, ¿no? De acuerdo al armado. Tenemos varios tipos de andamio. El andamio de recuperación de anclaje, el anclaje se recupera, andamio para fosos para subir de un nivel a otro, andamios esquineros y andamios para fachadas largas. Hablamos de 3 desarrollos, hablamos de pasar de Forza Loom a Forza Plus de 8 a 2 corbatas, hablamos de sistema de seguridad y hablamos de ganes y trepantes. Eso era lo que teníamos para mostrarles hoy. Con un poco más de tiempo hubiéramos podido haber compartido más experiencias. Les agradezco la atención y los invito a que pasen por el stand. Muchas gracias. Hemos tenido casos donde se han dejado un aislamiento térmico, que no es otra cosa que un poliestileno expandido en medio de los muros. Eso ya hay que manejarlo obviamente con separadores para lograr que ese aislamiento térmico, esas láminas de poliestileno queden bien posicionadas. Se está trabajando también con concretos celulares, ¿no? Que pueden mejorar no solamente la capacidad térmica, sino mejorar también el aislamiento acústico, que puede ser un limitante. Pero también sabemos que va mucho va enfocado a los desarrollos y las tecnologías en cuanto al concreto, ¿no? Hay algunos países donde se atreven a hacer el muro en concreto y lo revisten con algunas láminas de poliestileno para garantizar obviamente mejor comportamiento térmico. Y son desarrollos que se hacen y van de la mano, ¿no? Hay algún proveedor que también vende el aislamiento térmico con los separadores para que queden embebidos en el muro. Entonces, ese muro que puede ser de 15 centímetros a los 7 centímetros puede tener ese aislamiento y con otros, que puede ser de 3 centímetros con otros 5 centímetros al otro lado como un recubrimiento. Y lo hemos hecho y se puede hacer. Ya depende más del cálculo estructural, de lo que lleva por dentro del muro. Sin embargo, Forza lo que hace es hacerle el traje a la medida. Si usted quiere manejar el aislamiento, lo puede hacer. Tuvimos una experiencia muy grata, se llamaba en Chalhuahuacho, a 8 horas de Cusco. Era una zona minera donde se reubicó una ciudad, un pueblito. Allá manejaban muros de 25 centímetros con un aislamiento de 5 en el centro. Y eso obviamente era totalmente térmico. Estábamos hablando de una localidad que quedaba a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Allá tuvimos 10 equipos nuestros haciendo viviendas de 1 y 2 pisos. Sí. Buenas tardes. ¿Sí? Lo primero, para el muro trepante, ¿debo entonces comprar más formaleta de lo que usualmente debo comprar? Porque usualmente yo saco esa formaleta exterior y me la llevo a otra unidad. En cambio, en este momento, si lo voy a trepar un piso, ¿significa que tengo que comprar más formaleta de lo normal? Sí, lo ideal es que cuando hacemos muro trepante, como eso va a quedar ya ensamblado, debe subir por fachada, por paño de fachada como tal. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se compra como 2 juegos en vez de 1? No, lo que tú haces es lograr obviamente que tu tipología arquitectónica sea repetitiva, para que los paños sean repetitivos y se ubiquen en la misma ubicación, pero podríamos decir que en el espejo del diseño arquitectónico, ¿no? Y podríamos jugar también con algunos paneles comodines como tal. Okay. Lo segundo, el Forza Plus, si ya yo tengo Forza Loom, ¿puedo combinarlos en algún momento o son 100% incompatibles? Lastimosamente no, ¿no? Lastimosamente la idea es que el Forza Loom, el Forza Plus sea totalmente distinto y no es posible adaptarlo. Disculpa, otra. Sí, señor. Nosotros hemos usado el sistema, sí, y en algunas ocasiones, sí, sea error de maniobra o lo que sea, sí, el muro no me ha quedado 100% aplomado. Sí. El sistema lo permite. Me imagino que tiene algún tipo de tolerancia. Sí. El hecho de que no me quede 100% aplomado significa igual que está funcionando correctamente. Sí, sí, sí. Si uno ve la 617, la 6 es muy tolerable en cuanto a deformaciones. Te habla hasta de 6 milímetros en alturas de 3 metros. Nosotros por fabricación, porque muchos de los paneles son hechos a mano, manejamos tolerancias hasta de 2 milímetros, alguna perforación que quede desplazada. Sin embargo, la buena calidad de las estructuras depende mucho, yo diría, de 4 factores. Primero, un buen control de alineamientos, que es esencial. Tú controlas tus alineamientos, tus marcaciones en losa,
con una buena topografía. El otro, un buen control de niveles, porque son equipos muy precisos que deben trabajar sobre una losa lo mejor nivelada posible. Para allí hay muchas prácticas, hasta pensar en concretos autonivelantes, ¿no? O hacer un buen tallado. Lo otro, un buen control de plomos, que es consecuencia de lo uno y lo otro. Si no hay un buen nivel, no hay un buen control de plomos. Estamos hablando de plomos, alineamiento y nivel. Y lo otro, una buena tenencia del equipo. El equipo debe estar completamente limpio. Un muro de 3 metros que tenga 5 paneles de 60, si no limpiamos sus cantos, se nos abre. Se nos puede abrir 1 centímetro, 8 rayas, y nos puede afectar ya en fachadas, un vano, una puerta. Entonces son los 4 trucos que yo considero que deben ser esenciales para lograr una estructura como tú la requieres, lo mejor lograda posible, pero se puede controlar. Y por último, ¿han logrado en algún proyecto figurar 2 pisos con el acero de una sola vez o tienen que ir piso a piso? Sí, no, hay que ir ¿Cómo piso a hacen piso para optimizar ese desperdicio de tanto traslape? Sí, hay que ir de piso a piso y hay que lograr llevar una secuencia constructiva coherente, porque hacer un mismo vaciado de 2 pisos es prácticamente imposible. No, tal vez no un solo vaciado, pero el figurado, o tampoco, no se recomienda. Sí, no es recomendable porque tú los aceros tienes que montarlos sobre losa, y para poder montar los aceros sobre losa y ser coherentes con los trazos y que no se nos desplacen, pues obviamente hay que vaciar el nivel inferior. ¿Afecta el uso de desmoldantes en los moldajes de aluminio? Sí, es súper necesario. Es vital usar desmoldantes en los moldajes de aluminio. Lo que hay que hacer antes es lograr el curado del aluminio. El curado es lograr que el aluminio se oxide, y eso se hace con hidróxido de calcio, ¿no? Después de eso sí hay que aplicar desmoldante. Primero que todo para lograr una buena superficie homogénea, y yo diría que más importante, para lograr también que cuando desencofremos el muro, esa rebaba que queda de concreto, esa impureza, sea fácil de retirar. Hay moldajes base aceite, hay moldajes base agua, hay normativas que solo permiten moldajes base agua. Con los desmoldantes, base agua, pues obviamente hay que ser un poco más acelerados porque eso se pueden evaporar más rápido o una lluvia los lava. Moldaje base aceite es buenísimo. Por ejemplo, en Venezuela alguna vez llegué yo a decir que compraran desmoldante. Allá me dijeron los ingenieros no, cuando Venezuela construía. Aquí el diésel es más barato que el desmoldante y lo vamos a hacer con diésel y con grasa. Lo puede hacer. ¿Qué pasa con eso? Que después cuando venimos a aplicar estucos, se nos puede despegar un poquito el estuco. Entonces tienen que, antes de aplicar estucos, venir y lavar los muros, ¿no? Con una escoba de cerda gruesa, con agua a presión. Pero ya son condiciones de que cada constructor las asume, ¿no? Dependiendo de su presupuesto, dependiendo también de las características que tenga cada país. Sí. Okay, muchas gracias. Gracias. Carlos, te quiero hacer una pregunta. Sí, señor. Mira, es muy importante saber qué grado de estanqueidad tienen los moldajes, porque cuando queremos hacer algo a la vista, como ejemplo, sí, tenemos que preocuparnos mucho de las rendijas que hay, ¿no es cierto?, y quedan siempre los moldajes centralizados. Sí. Y aquí en Chile nosotros nos saltamos de repente, pensamos que nos saltamos, ¿no es cierto?, de nuestros moldajes tradicionales rápidamente a los moldajes industrializados, sí, pero nos preocupamos muchas veces, y nosotros vemos es cosa de ver las construcciones, con rendijas donde se escapa la lechada, el agua, todo. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre eso para poder terminar esta charla? Perfecto. Y asegurarnos tu producto? Nosotros nos olvidamos de que es parte del sistema hacer algo de labor adicional. Ese resane de paso de corbata hay que hacerlo, porque es inevitable. De pronto alguna segregación es inevitable, algún vacío, alguna ausencia es inevitable. ¿Qué le recomiendo, ingeniero? Hacerlo lo antes posible, hacerlo con un mortero de reparación, que uno aproveche que el concreto todavía está fresco para que se camufle y quede del mismo color, hacerlo inmediato, así como nos vemos con la necesidad de, para poder operar un molde, tener labores preliminares, el montaje de acero, los trazos, las labores adicionales deben existir, que entre mejor operemos el molde, entre mejor coloquemos el concreto, entre más rápido lo vaciemos, pues menos labores adicionales van a aparecer. Pero hay que tenerlas en cuenta y atacarlas inmediatamente. Desencofro inmediatamente lo que tenga que hacer. Y con un buen mortero de reparación, que cuando pasen las 24 horas el color del concreto se haya camuflado y nos quede perfecto. Son claves bien importantes para hacer. Eso debe ser parte de la secuencia constructiva, debe ser parte del ciclo productivo. Nosotros con los moldajes logramos un ciclo productivo, una cadena de producción que puede ser perfecta y que nos puede eliminar los imprevistos y nos puede llevar a la consecución de nuestros proyectos en los tiempos ideales y con la mejor rentabilidad.